Estamos en esta ocasión con Francisco Salazar, quien es un experto en materia de seguridad, porque ante la situación que se está viviendo en nuestro país y de manera particular, pues en San Luis Potosí, y me parece que, pues en diferentes entidades del país, tenemos que, como ciudadanos, también tomar nuestras propias previsiones, tomarnos el tema de la seguridad con mucha seriedad, y por eso consultamos al experto. Paco, gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ti, Erika, por la invitación y como sabes, siempre a la orden, a la distancia. Dime una cosa primero, a ver, ¿qué papel jugamos en esto de la seguridad los ciudadanos? Porque generalmente hablamos, por supuesto, del reclamo a las autoridades, que me parece además muy justificado, pero como ciudadanos, ¿en qué situación nos encontramos ante estos hechos que cada vez, pues lamentablemente, son más comunes? Pues desgraciadamente, Erika, es una apatía generalizada en un gran sector de la sociedad de involucrarse en temas de seguridad más allá de la nota. Déjame plantear todo de esta forma. Como consultor y asesor en seguridad, ofrezco consultorías a empresas, a familias, a industrias, a comercios, y la verdad no está dentro de su agenda la prioridad de la autoprotección o de mecanismos o protocolos de manejo de riesgos. Entonces, si esto es a nivel de sociedades que generan dinero o están facturando al año inclusive hasta millones de dólares y no tienen contemplado un departamento o una jefatura de seguridad hacia el interior, pues imagínate la sociedad a pie a tierra. Entonces, es un problema complejo de no involucramiento de la sociedad en temas de seguridad, ¿no? Es por eso que la percepción de inseguridad y las encuestas que tú y yo hemos platicado muchas veces, la encuesta nacional de seguridad urbana, pues la percepción siempre son muy negativas, precisamente porque hay un desconocimiento de la sociedad de lo que hace, de las políticas criminológicas que se están implementando en su comunidad, en su estado, no las conocen, no conocen el plan municipal de desarrollo, el plan municipal de seguridad, el plan estatal de seguridad. Entonces no se involucran, no saben quiénes son los titulares de las instituciones de policía. En fin, hay un desdén, es una apatía provocada por aquella frase del siglo pasado entre el divorcio entre las policías y las propias sociedades. Entonces, ese vínculo no se ha podido cerrar. Ha habido algunos esfuerzos loables en algunos municipios y algunos estados, como Querétaro, puedo ponerte como ejemplo, en donde hay un involucramiento de la sociedad mucho, muy importante, e inclusive para la designación de los jefes de seguridad. Entonces, la sociedad no se involucra y al no involucrarse no sabe la magnitud de la violencia, no sabe la magnitud de la delincuencia en su zona y bueno, es muy factible que corra riesgo. Las medidas de autoprotección familiares para menores de edad, inclusive para propios controles en sus trayectos de rutas, son mínimas, no son tomadas en cuenta como factores de riesgo. Ahora, entremos justamente con esta parte. A ver, de los riesgos que alcanzamos a vislumbrar, y quiero que empecemos, digamos, haciendo este recorrido de dónde estamos en riesgo. A ver, la vía pública, el transporte público. ¿Qué tenemos que hacer para evitar ser presa fácil? Porque algo que tú nos has dicho es que muchas veces la delincuencia, digamos, es como un negocio, ¿no? Incluso lo estudian, dónde hay un área de oportunidad, dónde no, dónde se complica más, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para no ser nosotros una presa fácil? ¿Qué medidas de precaución tendríamos que tener en la vía pública y en el transporte público? Esto tiene que ver inclusive con la economía de la violencia de los 60, eh, por algunos premios Nobel que lo manejaron. Los delincuentes manejan riesgos y oportunidades y en esa medida, pues es como van a estar funcionando y operando, ¿no? Eh, Víctimas inocentes como tal, o víctimas propiciatorias del delito es mucho, muy frecuente. La verdad, la vía pública se ha convertido en un lugar en donde la sociedad, eh, en lugar de buscar espacios de esparcimiento con medidas de control, no toman en cuenta estas medidas. Eh, Hay una posición de la ciudadanía en pensar que el gobierno estatal o municipal debe brindarte seguridad más allá de la que tú puedas brindar como comunidad, como sociedad, como individuo, como familia. Entonces, en la vía pública no se toman las medidas necesarias. Y tú puedes ver gente que va
hablando por celular, como si nada por la calle. Es muy fácil que sea objeto de un robo con violencia. Eh, Tiene que ver también con la conducción en algunas zonas que no necesariamente son conocidas por la sociedad como alta incidencia delictiva. En otras partes, por ejemplo, en ciudades un poco ya más metropolitanas, existen los montachoques o gente que está generando o propiciando delitos para que caigas en esto. La extorsión ha sido un factor también que no se ha podido dimensionar desde la sociedad. Somos una sociedad mucho, muy vulnerable en el tema de la extorsión e inclusive en la extorsión telefónica o en esa famosa ficción jurídica de la extorsión virtual, ¿no? Pero no hemos logrado como sociedad generar mecanismos como transeúntes de la vía pública, porque si tú sabes, el robo con violencia, el robo a transeúnte, se encuentran dentro de los parámetros del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional y es un índice delictivo que cada día va más a la alza. ¿Por qué? Precisamente por no tomar medidas de autoprotección en sus traslados. Y esto sucede tanto en la vía pública, ya sea en las ciudades o en las zonas urbanas, como también en las carreteras estatales y en las carreteras federales. Al transitar no existen esas medidas de autoprotección y bueno, me ha tocado ver, estar circulando pues ya con horario nocturno y ves a familias en vehículos circulando, ¿no? Poniendo en peligro en algunas carreteras que no son seguras, precisamente porque como no se involucran, no saben que esa carretera es segura, no saben que ese parador es inseguro, que esa gasolinera no brinda las necesidades adecuadas de seguridad para ti y tu familia. Entonces, es un problema de conocimiento de las circunstancias y yo poco que ver también, Erika, con la idiosincrasia que tenemos los mexicanos de que a mí no me pasa, les pasa a otros. Y bajo esta premisa, pues bueno, siempre vas a ser una víctima muy propositoria o una víctima que, por decirlo de alguna forma coloquial, casi casi se ponen de pecho para ser víctimas de algún delito. Con lo que ya has mencionado, quiero ir desglosando, digamos, como varios escenarios en los que estamos en riesgo. Ya lo decíamos, la vía pública, ir distraídos, ir en el teléfono celular, en los vehículos. Porque, a ver, acostumbramos mucho en México y particularmente en San Luis Potosí, en las noches sobre todo, salimos de una reunión, de una comida y nos quedamos platicando en la calle y ya abrimos el vehículo, pero todavía no nos vamos ni nos acabamos de subir. O estamos en las mañanas para llevar a los niños a la escuela y que se te olvidó, que regrésate y el coche mientras tanto ya está encendido. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera hay nadie a bordo, pero lo dejamos encendido y regresamos por lo que se nos olvidó o acarrear a los niños y el vehículo está allá afuera encendido. O también sucede, ¿no? Que están personas platicando en el vehículo, echando novio, decimos también popularmente, te subes al vehículo y para contestar un mensaje ya tienes el motor encendido, pero estás en el celular y no estás avanzando. Este tipo de situaciones nos ponen en riesgo, porque hemos visto este tema de los robos de vehículos y cómo los han bajado y cómo mientras estaban allá afuera de su casa les roban el vehículo. ¿Cuáles son las prácticas que nos ponen en riesgo y cómo las evitamos? Eso que estás comentando es mucho, muy cierto y lo puedes ver en algunas zonas. Estuvimos hace poco en la zona de los Altos de Jalisco y ahí tienen un mecanismo en algunos restaurantes. Salen automáticamente del restaurante y abordan inmediatamente el vehículo y se van. Ya como son zonas de alta incidencia delictiva, ya no se quedan a platicar. Y en San Luis Potosí todavía tenemos esta forma romántica y pueblerina de salir del restaurante y quedar todavía media hora despidiéndote de los propios invitados y no abordas el vehículo, ¿no? Inclusive con las llaves en el vehículo. Ya otras personas han tomado ciertas medidas en cuanto a los vehículos, permanecer dentro de los vehículos, ya sea en pareja o platicando, o tú mismo esperando a tu esposa que sale del trabajo, a tu hijo que está estudiando clases de piano en la tarde y estás a bordo del vehículo, ya es un riesgo. Las opciones son bajarse del vehículo y estar esperándolo en algún café o en alguna tienda o dentro de las propias instituciones, pero no dentro de los vehículos. El delito del robo de vehículos evolucionó, Erika, hasta el país de hace unos 25 años, cuando el robo era a vehículos estacionados en la vía pública. Después evolucionó porque llegaron las alarmas y bueno, y los famosos bastones que se ponían en los volantes y otra serie de mecanismos
Y el delincuente, como es un generador y optimiza riesgos, pues va a analizar aquellos que no, primero que estén en una vía pública que no tenga luz, en aquellos que no tengan controles de autoalarma. Y bueno, fue evolucionando y hoy ha evolucionado el robo con violencia. ¿Esto que es? Que te despojan literalmente del vehículo con arma de fuego, que ese es otro componente que ha inundado el panorama nacional, porque no solo es el delito, sino la violencia con versus armas de fuego. Entonces, ha evolucionado al robo con violencia al vehículo en muchas partes y esto ha generado que dentro del informe, si conoces el informe a nivel federal que se hace todos los días, el gobierno federal hacen cuántos homicidios dolosos se cometieron a nivel nacional y luego cuántos vehículos se robaron. Entonces es como un medidor muy importante. ¿Por qué estos dos temas? Homicidios dolosos, primero, porque es de oficio y va a dar lugar abrir una carpeta de investigación. El robo de vehículos, pues es un bien, te cuesta, entonces tienes que denunciarlo. O sea, las cifras negras en estos dos delitos son casi mínimas. Normalmente a que le roban un delito va a poner su denuncia, ¿por qué? Porque estamos hablando de un capital invertido ahí, ¿no? Entonces, estos dos parámetros son muy importantes. Y si analizas, por ejemplo, el de este cuatrimestre, vamos a ver que comparado con el año pasado, y eso es muy interesante, comparado con el año pasado, este mismo índice de robo de vehículos y el de homicidios ha disminuido. Entonces, pero la percepción, o sea, en los homicidios dolosos y el feminicidio han disminuido un 11% respecto al cuatrimestre del año pasado. Y el robo de vehículos con violencia también ha disminuido, no en esa cantidad, pero sí ha disminuido. Pero la percepción de la ciudadanía es que se siente todavía inseguro. Ahora, ¿cómo se roban los vehículos? ¿Se los roban estacionados solos? ¿Se los roban mientras estás en la distracción a punto de abordarlos o detenido en algún lugar? ¿Se los están robando en movimiento cuando estás en un semáforo? ¿Dónde está el mayor riesgo de robo de vehículo? A nivel mundial, tienes el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de vehículos. Es un, genera unas millonadas de dólares en el mundo el tráfico de vehículos y el contrabando de vehículos, inclusive son cuestiones de temas fiscales, en grandes contenedores y en buques que salen de los principales puertos del mundo. Bueno, se han encontrado vehículos mexicanos en Angola, en África, se han encontrado en la Patagonia, en parte de Chile, en Centroamérica, es un mercado bastante significativo para los vehículos mexicanos. Entonces, tomando en cuenta eso, pues estamos hablando de delincuencia organizada, de crimen organizado. Un vehículo robado ahorita, nada más para, y ahorita contesto tu pregunta, del mercado negro, dependiendo de las características, que no sea una marca, eh, vamos a decirle, exótica, anda aproximadamente 20,000 pesos, o sea, con 20,000 pesos tú compras un carro robado. ¿Cuál es el problema que existe en México? Y por eso, y ahorita te contesto la pregunta, es que tenemos deshuesaderos. Entonces, un vehículo vale mucho más una vez desarmado que vendiéndolo en paquete como lo hacen las otras mafias. ¿Y cómo se lo roban? Es infinita el mecanismo que se hace. En un tiempo se hacía a través del duplicado de las llaves que se dejaban en los estacionamientos. Hubo un tiempo en que tú ya podías confiar, llegabas, oiga, pues no hay lugar, pero deje las llaves y dejaba las llaves. Otros los lavados de auto en donde dejas las llaves para que te laven tu auto y después regresas por él. Otro de los temas que tiene que ver es el robo en la vía pública. Ha disminuido un poco el robo de vehículos en la vía pública de aquellos que tengan un precio por arriba de los 200,000 pesos. Pero lo que nosotros llamamos carcachas o vehículos viejos han tenido una enorme aceptación. Déjame explicarte por qué. Por ejemplo, vehículos que rondan los 100,000, 90,000, 100,000 pesos, ya son vehículos de inclusive hace 20 años, están siendo robados de la vía pública por la facilidad y los mecanismos de abrir y de encendido que todavía se tenían en ese tipo de vehículos. Y a la par que esas piezas, como ya no las encuentras en el mercado, una vez desarmado ese vehículo y llevado al huesadero, adquieren un valor significativo. Entonces, la mecánica ahorita es robar vehículos en la vía pública de modelos
no recientes, pero que tienen un alto comercio en cuanto a las piezas que se utilizan, y el otro es el robo con violencia en la vía pública, despojándote de tu unidad. Algo más, más elaborado es el crimen organizado, sobre todo con los vehículos que trasladan, en estos vehículos se llaman nodrizas, que los has visto en las carreteras, Erika, que llevan 10 o 12 vehículos de trasladarse de un estado a otro, también los han robado. El último caso lo tuvimos en San Luis Potosí, ahí en el crucero de Rayón, desalojaron un vehículo nodriza y bajaron todos los vehículos, pero sí ya es un poco más profesional. Pero sin duda el robo de vehículos tiene unos mecanismos muy importantes y muchos muy significativos, algunos inclusive hasta que dejan las llaves ahí como parte eh, de control, los dejan en el cenicero y todo, y otros que los dejan encendidos. No sé si te ha tocado ver, hay gente que va a estas tiendas de conveniencia y se bajan y dejan el vehículo encendido, inclusive a veces con menores a bordo, porque al fin que no me tardo tantito, ¿no? O a las afueras de las escuelas en doble, terceras filas, con el vehículo encendido, en otras partes se está utilizando. Por el mecanismo en las zonas metropolitanas que se están usando es en los montachoques, en donde te hacen parecer un choque por alcance, un choque lateral, el clásico laminazo para que tú desciendas y bueno, te pueden robar el vehículo o te pueden estacionar para el pago de no. Ahora, hay otro tema que es bien delicado, Pau, que tiene que ver con el robo a casa habitación o el robo a negocios. Y me llama la atención porque creo que cada vez más estamos invirtiendo, pensamos en nuestra seguridad. Es decir, hoy una casa sin protecciones, sin cámaras de videovigilancia, sin sistemas de alarmas, etcétera, pues ya es impensable, ¿no? Cada vez estamos gastando más en eso. Y en los negocios ni se diga. Cada vez se invierte o se gasta más dinero en mecanismos que pensemos que refuerzan la seguridad. Pero realmente, a ver, ¿qué nos hace vulnerables? ¿Por qué se elige una casa de todo un fraccionamiento, de toda una calle? ¿Por qué una casa en particular? ¿Por qué ahí se meten a robar? ¿Por qué un departamento? ¿Por qué un negocio? ¿Qué es lo que ven los delincuentes? Y pues en consecuencia, ¿cómo podríamos prevenirlo? ¿En qué tendríamos que estar invirtiendo si realmente queremos garantizar la seguridad? Si tú analizas las encuestas del INEGI en materia de gasto, en materia de seguridad, que implica dos cuestiones, lo que te ocasiona la propia incidencia delictiva en tu persona y lo que tú inviertes como seguridad, aproximadamente unos 6,000, 7,000 pesos, ha ido aumentando en los últimos 10 años, de 4,000 a 7,000 pesos en promedio. ¿Qué es lo que genera el robo a casa habitación? El robo a casa habitación tiene una particularidad que no se da autónomamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay colusión. Hay colusión ya sea con la propia policía municipal o con las propias, entre comillas, empresas privadas de seguridad que dan rondines, a un fraccionamiento, una colonia. Es muy difícil que sea autónomo. Sin duda se da, en algunos casos hay profesionales en este sentido. Pero el robo a casa habitación tiene el componente que tiene que haber información previa. Y para que haya información previa tiene que haber alguien que esté viendo el movimiento de entradas y salidas de ese domicilio. Y nada mejor que hacerlo a través de algo que parezca autoridad o inclusive eh, gente que ofrece servicios, ya sea domésticos o de jardinería o de pintura y todo. Esta información se vende a personas que se dedican al robo a casa habitación. ¿Qué pasa con el robo a casa habitación? Que la mayoría de la gente ha entrado en esta dinámica y en este boom de poner cámaras de circuito cerrado. Alguna vez he escrito al respecto, está sin control las cámaras de circuito cerrado, no hay una ley que la regule. Entonces, bueno, tú puedes poner una cámara de circuito cerrado y estar observando los movimientos de tu vecino, a qué horas entra y a qué horas sale. Y el vecino puede pensar que esa cámara de circuito cerrado es tuya, y no, resulta que es alguien que la puso en un poste porque está monitoreando tu casa. Entonces, esta es una mecánica que está generando. En fraccionamientos un poco más complejos o con controles de acceso y de cajeta, que tampoco es gran impedimento, están usando drones para ver más o menos cuáles son los movimientos que se están. ¿Qué pasa en las casas habitación? ¿Por qué son atractivas el robo a casa habitación? Precisamente porque no hay mucha denuncia muchas de las veces, hay una desconfianza
y esto me ha pasado con algunos clientes que se han robado su casa, no quieren poner denuncia, no quieren que lleguen los servicios policiales, no quieren que lleguen las policías de investigación, porque piensan que hay una colusión contra ellos mismos o que invadan su propio espacio. Eh, las cantidades que se roban muchas veces no se dice el verdadero monto que se da, ni de las joyas. Entonces es un problema que no se ha podido, desde el punto de vista de los que tienen casas, habitaciones sobre avenidas o en calles muy transitadas, de tener mecanismos de control. Y eso tiene que ver con tu primera pregunta, o sea, ¿qué nos pasa como ciudadanos? Tenemos una muy mala vecindad, somos muy malos vecinos, no tenemos el, vamos a decir, la buena vecindad de saber quién es el que vive a un lado, el que vive enfrente, más allá de buenos días, buenas noches, qué tal, hasta luego, pero no hemos generado una comunidad segura. En otras colonias sí ha funcionado muy bien, entonces todos se conocen y cuando ven que un vehículo no es de ahí, pues inmediatamente hay un grupo de WhatsApp que dice, oye, aquí hay un vehículo que no funciona. Pero la mayoría de la gente no sabe qué hay, ¿no? Ya ha habido casos, nos llegan inclusive con pick-ups tipo mudanzas, y están completamente vaciando la casa y el vecino está viendo por la ventana, pero está pensando que el vecino está cambiando. O sea, no hay ni siquiera una interacción para avisarlo. Eso es por un lado. Y segundo, que bueno, las cámaras de circuito cerrado se han vendido como pan caliente, no tienen mayor funcionalidad de prevención, no sirven para absolutamente nada. En algunos casos sirve para efectos post-delictuales, pero no como prevención en materia de esto. Lo más importante en unas casas de habitación es que tanto los hijos como todos los integrantes de una familia tengan los horarios para entrar y salir, cómo se abren las cocheras, cuántas vueltas tienes que dar antes de abrir la cochera. No sé si te ha pasado y vas circulando y de repente ves que una cochera se abre, de repente y no sabes por qué, ¿no? Y resulta que la señora viene como 3 cuadras atrás y ya oprimió para que se abra su portón eléctrico. Bueno, pues esto es un punto negro de muy fácil accesibilidad por parte de los delincuentes. En fin, hay muchos mecanismos que se pueden generar, Erika, para la protección de las casas de habitación, pero sin duda ahorita y lo que está de moda son los grandes fraccionamientos, grandes bardas perimetrales, controles de acceso. Entonces lo que tú haces es vivir aislado de la sociedad en tu entorno, en estos lugares que te ponen hasta alberca y zonas de descanso y de convivencia, y pues como una forma de evitar el robo a casa habitación en esta zona. El problema es que un día sales de esos lugares y te vuelves víctima de robo con violencia en tu carro o de robo a transeúnte. Entonces, bueno, pues una cosa por otra, ¿no? Claro, no puedes vivir permanentemente aislado. Ahora, en el tema de los negocios, a ver, de igual forma hay 40 bodegas, ¿por qué se meten a robar en una? Hay un negocio de comida que parece muy sencillo, ¿por qué llegan a robar ahí? ¿Qué es lo que observan que se vuelve atractivo? ¿Qué es lo que nos vuelve o vuelve a nuestros negocios también una presa fácil? Tiene que ver con lo que decías, complicidad con quienes trabajan con nosotros, con quienes colaboran, con quienes conocen las dinámicas, nos observan desde el exterior. ¿Qué pasa ahí? Todo robo a casa, habitación y robo a negocio, el robo con violencia a negocio ha ido incrementándose en algunas zonas del país, en San Luis Potosí también, y tiene que ver con información. Información es poder y quien obtiene información es, la puede vender y puede hacer mucho caso con ella. Otro de los problemas en el negocio es que somos animales de demasiada rutina, hacemos siempre lo mismo, viajamos por los mismos lugares, vamos al mismo banco, vamos a la misma cartera, retiramos la misma cantidad de dinero, la llevamos en el mismo bolso, llegamos a la misma hora, pagamos el mismo día, a la misma hora nuestros trabajadores de puertas abiertas. Es una serie de factores que se combinan, Erika, para que en un momento dado los comerciantes, pues como no pasa nada, como normalmente sí tengo tiempo haciéndolo así, pues bueno, pues dan esa falsa confianza. Yo en mis consultorías lo primero que les sugiero es primero tener mecanismos y protocolos de seguridad en esto, saber quiénes son tus trabajadores, y no porque no haya confianza en los trabajadores. El problema es que esa persona que trabaja contigo tiene un primo que es zampón, tiene un primo que es bandido, tiene a alguien que es drogadicto y platica
Oye, pues sabes qué, mi jefe, mi jefa, pues llega cada 15 días y trae dinero en efectivo. Como secretario de Ciudad Pública en León, teníamos muchos problemas en el robo a comercio, en la capital de León, porque se paga cada semana y se paga en efectivo. Entonces teníamos mucho robo a cuentaviente y mucho robo a comercios, precisamente de talabartería, de cuero, de zapatos, en donde, bueno, pues era la misma mecánica toda la semana. Y cuando se les hablaba de contratar servicios de manejo de dinero en efectivo, pues hay compañías que se encargan de esto, o inclusive parte de un acompañamiento por parte de la Policía Municipal, porque generaban cantidades de 500,000, 1 millón de pesos cada semana, pues era mucho, muy atractivo, pero pues la gente hacía funcionar, Erika, durante muchos años les es mucho, muy difícil invertir en seguridad, y es lo mismo que pasa a nivel nacional. O sea, la inversión del 0,7% del PIB en materia de seguridad en México es la más baja de toda Latinoamérica. Bueno, pues pasa lo mismo con los negocios, con las industrias y todo. No invierten en seguridad. Una parte de su propio capital no lo invierten en autoprotección, no modifican sus mecanismos, no modifican sus protocolos de vida, no modifican sus rutas, y entonces esto pues los hace cada día más vulnerables ante cualquier situación. Ahora vamos con el tema de los bancos y los cajeros, porque a ver, tú lo decías, pues el manejo del efectivo ya es un riesgo, pero ¿qué pasa con las instituciones bancarias y con estos riesgos que de pronto estamos sufriendo precisamente al momento de ir a realizar nuestras transacciones bancarias? Hace algunos años trabajé con Citigroup como asesor, fui contratado para algunas cuestiones de algunas sucursales que se estaban abriendo, había más instalación de cajeros, y si tú ves las encuestas de seguridad urbana en México, los cajeros siguen siendo los lugares en donde la gente se siente más insegura. En esa época lo que se hablaba ahí es por parte de las instituciones de seguridad, primero no tener gente armada dentro de las instituciones de seguridad. ¿Por qué? Porque el dinero está asegurado y ahorita lo que no quieres es que haya pues un tiroteo hacia una institución. ¿En qué se está trabajando mucho? Primero en los controles del personal que trabaja en bancos, a través de una serie de estudios psicométricos, psicológicos, inclusive de entorno social para, pues más o menos identificar ciertas cualidades de honestidad, de profesionalismo, que permitan pues ponerlos al frente de los cajeros. No siempre sucede así, y ahorita te comento por qué. El otro tema es tener observadores, que es un tipo de subgerente o móvil en las instituciones que permite que estén observando a través de un previo control de introducción al banco, que te dicen qué operación va usted a efectuar. Y ese es el primer filtro para saber que alguien no solo va a entrar a sentarse y va a estar observando, sino si vienes al banco es porque vas a hacer una operación bancaria. El problema que se ha tenido es que en México cuando vamos al banco pues casi vamos todos en familias, ¿no? Entonces va la mamá, la abuelita, y va el hermano, va la esposa, entonces son 2 o 3 personas que ingresan. Ya hay la mecánica de mentir sobre la operación bancaria que van a hacer para observar los movimientos que se están generando al interior del banco. Eso es por una parte, que ya son los profesionales del pacaso o el clásico que de eso vive, que es el robo a cuentaviente una vez que sale de la institución bancaria, después de haber recibido una gran cantidad de dinero en efectivo. El segundo es el, el aviso que se da por parte de malos funcionarios, malos empleadores de los bancos, que generan información a través de WhatsApp. En algunas partes se les ha quitado el WhatsApp, pero ha habido problemas ahí para efectos laborales, cuestiones de esas, para que no estén dando aviso. Pero es mucho, muy fácil dar una señal a alguien que está esperando en otro lugar, ciertas características, y que hay un seguimiento. Lo que hemos logrado hacer en algunas otras cuestiones es que hay un seguimiento, normalmente operan en una motocicleta y en un vehículo, a veces son masculino y femenino, las personas femeninas generan menos inseguridad hacia la persona que te está observando,
pero también trabajan en ese binomio hombres y mujeres para el robo a cuentavientes. Entonces las instituciones bancarias, pues lo que hacen es reforzar nada más internamente, pero una vez que sales del banco es tu responsabilidad el traslado hacia donde vas. Esto ocasionado, inclusive ha ocasionado homicidios al resistirse a entregar parte del monto retirado en esas cuestiones. Es gente que se dedica a eso, son profesionales que se dedican a eso. Ojo, quiero aclarar que no siempre hay involucramiento de las instituciones bancarias, pero sí de gente que hace falsas transacciones bancarias y están observando los movimientos principalmente en las quincenas o los viernes. Ahora, esto me lleva a la última pregunta por esta ocasión, porque nos quedan muchas más que revisar, pero ¿qué hacemos cuando estamos siendo víctimas de la delincuencia? Porque, a ver, recientemente se viralizó este video donde llega un sujeto con una pistola, un arma de fuego, a asaltar una carnicería y las empleadas lo confrontan a machetazos. Pero el riesgo, digo, la historia termina en que el delincuente sale corriendo, pero la historia pudo haber terminado de otra manera, pudo haber sido pues una situación tremenda, ¿no? Por la desventaja de la diferencia de armas que tenían cada uno. ¿Qué hacemos? Si ya estamos ante una situación inminente, cuando ya estamos siendo asaltados, cuando estamos en medio de una situación de riesgo, ¿qué tenemos que hacer, Paco? Eso que cuentas es una excepción. Ellos son delincuentes, su psique es criminal, no tiene nada que perder y mucho que ganar, es su oficio, no les tiembla la mano, sus niveles de adrenalina están controlados cuando están ejecutando, algunos llevan, inclusive están drogados, su mecánica criminal es mucho, muy precisa, pero pues, la gente de bien, la gente trabajadora, común y corriente, pues no, la violencia no te brota instantáneamente. Lo que haces es un mecanismo de defensa primitivo, de autoprotección, equivocado. Entonces, para esto se necesitan los conversatorios, los protocolos, hablar. Siempre tienes que entregar lo que te están diciendo. No hay forma de que puedas salir bien librado ante una situación, menos si es un arma de fuego. Hay que entregarlo. Pero la gente en esos pocos segundos ante el factor sorpresa, lo que hace es un mecanismo primitivo de autoprotección, no tanto de valentía, no tanto de proteger el dinero, sino simplemente no sabe qué actuar. No ha habido ese protocolo. A las instituciones bancarias, esto que te comento de Citigroup, se trabajó en que entregales todo, aunque te estén dando una nota que traen una bomba y tú sepas que no trae una bomba, entregales todo, o sea, no pongas en riesgo ante una situación peligrosa. Y eso es lo que se debe hacer, se debe de ceder, o sea, no hay forma de una vez del factor sorpresa con un arma de fuego, pues resistirse al asalto. Normalmente es casi seguro que resulte lesionada o resulte lesionado o inclusive muerto. Ante esta situación lo que se tiene que hacer es platicar a nivel de los comerciantes, a nivel de los trabajadores, a nivel de los dueños, de los empresarios, ¿qué hacemos ante tales circunstancias? Como consultor y asesor, de repente entro y llego a una empresa y me dice, ¿a dónde va? Le veo con el director, ¿cómo se llama? Juan Bon, ¿no? Ponga su nombre aquí en un libro, pásele. Y soy capaz de llegar hasta las oficinas del director sin pasar por ningún filtro. O sea, es mucho, muy fácil acceder a un negocio, a una empresa. Llegas a un negocio y dices, oye, ¿esta tienda de quién es? Ah, de fulano de tal. Y el señor, ¿cómo le dice? Pues le dicen don Neto, ah, ok. Oye, ¿qué? La camioneta, no, esa no es esta camioneta. O sea, los propios trabajadores generan mucha información porque no saben que no la deben de generar, no hay esas pláticas de conversatorio que no puedes generar información a quien pregunte en todo esto. Entonces, es una serie de cuestiones, Erika, mucho, muy interesantes en materia de protección. Me ha tocado trabajar hasta con 150 trabajadores al mismo tiempo en estas naves industriales, en donde una vez que termino mi presentación, empiezan a levantar la mano y viene una serie de preguntas, las mismas que tú me estás haciendo, Erika, ya desde el ámbito familiar. Oiga, en mi casa, ¿qué hago con mis hijos? Mi hija cuando dice que va a salir, oiga, cuando viajo, oiga, cuando voy al cajero, oiga, una serie de preguntas. La gente quiere saber, pero a la vez no se puede involucrar porque no hay el lente
o el enlace a quién preguntarle. Las campañas de prevención a nivel nacional son nulas, son primitivas, e inclusive a veces son bastante absurdas. La otra vez vi una que si usted sale, pues deje encendido un foco para que crean que hay alguien. Esto es completamente primitivo. O sea, no le estamos informando a la gente qué hacer, qué no hacer ante una situación de riesgo. Y a la gente común y corriente, a lo mejor a Claro, los empresarios, pues ellos pueden generar ahí contratar a un consultor asesor para que los capacite, pero la gente de a pie, las claro. familias, Erika, ¿cómo le llegamos a esa información? Y es por eso que tus medios, tu medio de información, tu noticiero es mucho, muy importante para hacer recapacitar que estamos en territorio comanche, vienen épocas complejas, tenemos que generar medidas de autoprotección como ciudadanos. La cobija del Estado, de la Federación, de los municipios no alcanza para Sí. brindar seguridad. Si tú no te proteges, nadie te va a proteger. Y lo mejor que puedes hacer es platicar y preguntarle a gente experto, porque de repente ha sucedido como en el fútbol, ya todos son expertos en temas de seguridad y no es tan fácil. Por eso justo te buscamos, Paco, y te agradezco mucho, Francisco Salazar. Gracias por compartir toda esta información con nosotros y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika, te mando un fuerte abrazo desde la distancia. Hasta luego.